Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás, y no atrás, seguir tu caminar, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, y no mirar atrás, amarte solo a ti, amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti. Señor, amarte solo a ti. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin... Sí, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Amarte solo a ti. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti. Y no mirar atrás, seguir tu caminar. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás, seguir tu caminar. Seguir
Dígalo una vez más, amarte solo a ti. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti. Y no mirar atrás, seguir tu caminar, seguir tu caminar, Señor. Postrado ante tu altar, y no mirar atrás, seguir tu caminar, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar. Y no mirar atrás. Una vez más, Señor. Una vez más, Señor. Vengo a tu altar. Vengo a tu altar. Mi ser en rendición. Mi ser en rendición. Quiero ofrendar. Quiero ofrendar. Una vez más. Una vez más, Señor. Vengo a tu altar. Mi ser en rendición. Quiero ofrendar. Una vez más. Una vez más, Señor. Llena mi ser. Llena mi ser. Clamo, Dios. Clamo, Dios, por la señal. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por la señal. Dígalo una vez más, Señor. Una vez más, Señor. Vengo a tu altar. Mi ser en rendición. Quiero ofrendar. Una vez más, Señor. Una vez más, Señor. Llena mi ser. Clamo, Dios. Por la señal. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por la señal. Una vez más, Señor. Una vez más, Señor. Vengo a tu altar. Vengo a
quiero ofrendar una vez más, Señor, llena mi sed, llena mi sed. Clamo, Dios, por la señal. Gracias, Señor, gracias, Señor, por la señal. Canta, aleluya. Canta, aleluya, al Señor. Canta, aleluya. Canta, aleluya, al Señor. Canta, aleluya. Canta, aleluya. Canta, aleluya. Canta, aleluya. Canta, aleluya. Canta, aleluya, al Señor. Canta, aleluya. Canta, aleluya. Canta, aleluya. Canta, aleluya. Sí, Señor, canta, aleluya. Canta, aleluya, al Señor. Arriba. Canta, aleluya, al Señor. Oh, canta, aleluya. Canta, aleluya. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, mi Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí. Digo una vez más. Yo sé que estás aquí, mi Señor. Yo sé. Mi alma te alaba. Mi alma
Señor, yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, mi Señor. Yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba, porque sé arriba con toda su alma. Mi alma te alaba. Porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Porque sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, mi Señor. Sí, yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, mi Señor. Yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Ven, 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 ven a la roca herida, abierta todavía.
la roca herida, abierta todavía, solo ven, llamando está, llamando está la roca herida. Solo ven, llamando está, llamando está la roca herida, limpiando todavía, sanando todavía. Solo ven, 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 ven. Solo ven, dígalo una vez más, ven, ven, ven a la roca herida, abierta todavía, llamando está, llamando está la roca herida, sanando. Solo ven, llamando está, llamando está, limpiando todavía, sanando todavía. Dígalo una vez más, ven. A la roca herida, abierta todavía. Sí, aún está abierta. Ven. La Biblia dice, confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida, la novia testificando de su experiencia con Jesús. Honra de nuestro Señor Jesucristo y en agradecimiento que Dios tan bueno y generoso y bondadoso tuvo misericordia de mí y me sanó. Mi nombre es Gismeli Sánchez, me congrego así en el Tabernáculo de Neter, Barquisimeto, Venezuela, y nuestro pastor es el hermano Osvaldo Toro. Bueno, hace tiempo, mucho tiempo, a causa de una mala manipulación, rascándome el oído, accidentalmente perdí la protección natural que Dios nos da para nuestros oídos, que es la cera. Bueno, la perdí completamente. A raíz de eso, empecé a sufrir de mi oído derecho. Cada vez se me enfermaba de diferentes maneras. Por lo general era algo así como un hongo. Cada vez enfermaba, el Señor me sanaba. Y así a través de muchos años. Hasta que últimamente, por decirle los últimos 2 años, enfermé
Y recuerdo que era en la madrugada que el oído segregaba un líquido. Y como yo no sabía a qué hora iba a segregar, yo dormida, y bueno, como estaba en una posición sobre el oído izquierdo, el líquido que segregaba se me iba hacia adentro. Resulta que ya no era solamente entonces la afección del oído en la parte para acá afuera, sino que hacia adentro porque el líquido se fue corriendo. Resulta que esta última vez que enfermé, ya la cosa sentía que segregaba, pero como decir, profundo. Ya me estaba afectando, como decir, las partes de la garganta, me estaba afectando las partes de los ojos, porque la cosa se había agravado. Eh, bueno, yo eh, tenía que limpiarme el oído porque al segregar esos líquidos tenía que limpiarme. Cuando me doy cuenta que era no solamente ya era líquido, sino que ya estaba botando, era pus. No me dolía, gracias a Dios, le doy la gloria al Señor Jesucristo, porque no me dolía el oído. No me dolió, nunca me dolió el oído. Y bueno, pero sí fui notando que sentía como que el oído se me estaba tapando. Y yo me limpiaba con los palitos Buff y no era cuestión de que se me inflamó las paredes del oído, no, porque todo estaba bien, yo podía limpiarme normalmente y eso era lo que me llamaba la atención y me preocupaba, porque ya estaba como tapado, pero no tenía nada que lo tapara, o sea, todo estaba limpio. O yo misma me limpiaba y veía que no veía, o sea, no prosperaba en cuanto a oír, sino que sentía el oído como tapado. Y se me fue tapando como progresivamente hasta el punto, recuerdo una de las últimas veces que me limpié con el palito, pues se me agravó la cosa que ya se me estaba inflamando aquí como una glándula, el oído aquí en la parte aquí al frente también se me estaba inflamando alrededor de este huesito que tenemos así. Y me estaba preocupando en verdad, porque ya la cosa estaba como poniéndose un poquito grave. Bueno, solicité la ayuda a dos hermanos que me apoyaran. Lo hice como angustiada, pues, porque ya veía que la cosa estaba empeorando y le doy la gloria al Señor Jesucristo, que a partir de ahí, bueno, aparentemente nada pasaba, sino que me sentía que el oído se iba tapando más y sin poder solucionar. Bueno, ya lo último cuando yo me veo que se me inflama la glándula, el oído por acá afuera, y la cosa de la garganta, el oído también me estaba agarrando, perdón, el ojo izquierdo, derecho. Entonces, empecé a considerar de ir al médico, pero quería hacerlo bajo la guianza del Señor. Eh, Porque en una oportunidad hace años fui al médico y me maltrataron mucho el oído. Y yo no quería correr el mismo riesgo. Entonces, lo que hice fue pedirle la guianza al Señor y el Señor, yo pedí la oración así en la iglesia y aparte de eso, yo no sentí de ir al médico. Mejor me quedé quieta. Resulta que la cosa todavía, de repente, de pronto, empiezo a ver o a sentir o sí, a ver la sanidad de parte del Señor. Empecé a notar que se me iba deshinchando la glándula, el oído ya no lo sentía tan, como decir, tenso como lo sentía por tanto tiempo. Y empecé a una cosa que ya últimamente no podía casi cantar aquí cuando estaba reunida en los cultos porque no me escuchaba la voz. Y pensé que ya últimamente estaba cantando muy pasito, a volumen muy bajo, porque pensaba que estaba corriendo el riesgo porque uno para poder cantar bien tiene que oír. Y yo no oía bien. Al contrario, en el momento del culto parecía que los sonidos me hacían que como que si se sintiera más, no solamente uno, sino que el otro también se afectara. Y sentía como que si estuviesen mucho más tapados. Bueno, resulta que de pronto, en vez de ir al hospital, comienzo a ver la mano de Dios obrando en mi oído. Noto que sí noté que como por decirle, la última vez que boté no solamente líquido, sino pus. Y yo me limpié, después que me limpié, de ahí en adelante no, el oído no me segregó más líquido ni pus.
se me desinfló, o sea, fue una sanidad gradual. Empecé, se me desinfló o desinflamó la glándula y noté que empecé cantando así en las alabanzas, o mejor dicho, respondiendo, diciendo amén, sentí, escuché mi voz que medio se escuchó. Y en otra oportunidad, la segunda vez fue un amén también, que medio, que lo escuché, noté que se me estaba desechando la voz, hasta que eso fue gradual, hasta el día que, un día cantando me di cuenta que llegué aquí y vi que mi oído estaba totalmente sano. Escuché perfectamente, ya no estaba tapado o como tapado, y sé que fue la mano de Dios. Por eso le doy la gloria y mi agradecimiento al Señor Jesucristo por esa gran obra que Él hizo en mi oído y en todo decir lo que repercute el oído dentro de mí. Bueno, la gloria para el Señor Jesucristo es el testimonio que he querido compartir con ustedes hoy. Escuchemos al hermano Dionisio Querales en el mensaje Sacando a Dios de la historia, parte 2. Aleluya, bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tengan muy buenas tardes, queridos amigos y hermanos que están en sintonía en esta hora escuchando este servicio evangelístico de acá del Tabernáculo Ebenezer desde Barquisimeto, Venezuela. Para cada uno de ustedes, amados hermanos, que sabemos que está allí de tarde a tarde hoy sintonizando estos medios de comunicación para edificar su alma, sabiendo que el Dios Todopoderoso es el que obra el querer comerciar por su buena voluntad en cada uno de los seres amados de su pueblo, porque sabemos que el pueblo de Dios está alrededor del mundo. Él está allí esperando una palabra, esperando un bálsamo de Dios. Y Dios, como sabe cada uno de los pensamientos y las intenciones del corazón del hombre, Él sabe quién necesita y qué está Él pidiendo. Por lo tanto, Él sabe, la palabra le dice que antes que nosotros pidamos, Él ya conoce todas las cosas, pero Él quiere que nosotros expresemos nuestra gratitud, Él quiere que nosotros expresemos nuestros pensamientos, nuestros deseos de nuestros corazones. Por lo tanto, amado hermano, ese es el propósito de Dios, darle a conocer que Él es el Todopoderoso que está ahí presente para darle lo que usted necesita. Pero algo muy importante es que quiere usted que usted oiga, que usted sepa que Él está presente, que Él es un Dios que está allí atento a su clamor, a su voz. Así que, amado hermano, el Evangelio es a ese propósito que el cual Dios lo ha enviado. Las buenas noticias de salvación. Así que la fe viene por oír y oír palabra de Dios. Dice la Biblia allá en Hebreos capítulo 2, 1, dice que por lo tanto es necesario que con más diligencia atendamos a la voz o a la palabra que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Por qué causa? Porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme y toda rebelión recibió justa paga de retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si tenemos en poco una salvación tan grande? Ahora, calcule usted e imagínese usted lo que Dios está requiriendo del ser humano, que atendamos con diligencia, que busquemos con más van la palabra de Dios y podamos entonces oír esa voz dulce, amorosa que te está llamando en el día de hoy. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, el apóstol Pablo hace énfasis en esto, que atendamos con más diligencia las palabras que hemos oído. Entonces, oír, sabemos que usted oye, pero, o muchos oyen, pero unos captan, oyen, pero no entienden. Y el problema, el propósito de Dios es que usted llegue a entender, porque a Dios se conoce por revelación. Pero si Dios no se le ha revelado el Espíritu Santo a través de Él en su vida, entonces usted no jamás podrá entender las palabras. Aunque usted las oiga por allá y oiga a diestra y siniestra, pero si no tiene entendimiento, jamás va a ser revelado a su vida. Ese Dios todopoderoso. Fíjese que dice que por ahorita atendamos con más diligencia las palabras que hemos oído. No sé que nos escurramos, porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme y toda rebelión recibió justa paga retribución,
Ahora, ¿cómo escaparemos nosotros si tenemos en poco una salvación tan grande? Allí está entonces el punto de aquellos ángeles que, pues la palabra fue firme, hablando de ángeles terrenales, no ángeles con alas, sino ángeles terrenales, el cual fue los profetas de la antigüedad. Vemos aquí un Noé, ese fue el ángel de Dios para ese tiempo diluviano, que la palabra salió y que el diluvio venía y que tenían que arrepentirse y entrar al arca, pero que la desobediencia del mundo allí recibió justa paga de retribución cuando perecieron todos anegados en agua por no captar y no prestar atención a la palabra del ángel de Dios en ese tiempo, el cual fue Noé. Igualmente pasó con el tiempo de Moisés. Moisés fue el ángel que Dios preparó para así llevar una palabra al pueblo y libertar al pueblo de Israel. Pero ¿qué pasó con la desobediencia de ellos? Que no atendieron a la voz del ángel y entonces tuvieron justa paga de retribución y fueron entonces todos postrados en el desierto por la causa de no prestar oído a la voz del que estaba saliendo la palabra, el cual era el ángel de Dios, Moisés, en ese tiempo. Ahora, en este tiempo, allá era un pacto bajo sangre de animal. Ahora, aquí está bajo la sangre de Jesucristo, que es más tremenda todavía. Ahora, si ya tuvieron justa paga de retribución, ¿cómo escaparemos? Ese es el apóstol Pablo. Si tenemos en poco una salvación tan grande, el cual fue el mismo Dios que descendió a la tierra para dar su vida por usted y por mí. Bendito sea el nuestro Señor Jesucristo y alabado sea su nombre para siempre. Por eso, amados hermanos, la importancia de ver y captar y oír y prestar atención a las palabras que Dios está hablando y que nos está diciendo y exhortando, llamando la atención de un pueblo para que sí salga de la conformidad, salga del adormecimiento que hay. Así que ese es el propósito del evangelio que Dios está predicando en este tiempo el cual estamos viviendo. Por eso, amados hermanos, damos las gracias a nuestro Señor Jesucristo por darnos nuevamente la oportunidad de estar aquí parados, llevando este santo y bendito evangelio de Dios, de las inescrutables riquezas de Cristo, la multiforme sabiduría de Dios siendo expresada a su pueblo. Así que prepárese entonces sus oídos, prepare su corazón en esta tarde para que así entonces podamos entrar entonces en el tema que estamos predicando semanas atrás, el cual lo hemos titulado Sacando a Dios de la Historia. Entonces ese es el nombre del tema que hemos estado predicando y vamos a continuar entonces en esta tarde para que así entonces usted siga fortaleciéndose, siga usted edificándose a través del Espíritu Santo, llevando la palabra a través de hombres y mujeres. Así que allá fueron firmes las palabras con Dios, los ángeles allá, y toda rebelión recibió usted retribución. Pero ¿cómo escaparemos? Hoy tenemos en poco una salvación tan grande que dijo el Señor. Entonces, dijo el apóstol Pablo, el Señor a través del apóstol Pablo. Pero vemos entonces que este tiempo que estamos viviendo, tenemos entonces que estar más alerta, porque allá eran los ángeles, un profeta, pero aquí está un pueblo ungido, el cual es la iglesia de Jesucristo. Alabado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. Así que entonces, amados hermanos, amigos, les invito entonces a abrir las escrituras para que entonces empecemos con el tema que es sacando a Dios de la historia. Y les invito a abrir el libro de Jueces en capítulo 6 y leemos entonces unos versículos allí para que así entonces le demos continuidad al tema que estamos desarrollando. Y lo leemos entonces en el nombre del Señor Jesucristo. Y dice así: Mas los hijos de Israel hicieron lo malo en los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en las manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fuertes. Pues como los de Israel habían sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los orientales subían contra ellos,
y asentando campo contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asno. Imagínense, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langosta, que no había número en ellos, ni en sus camellos. Así venían a la tierra para devastarla. Era pues Israel en gran manera empobrecido por los madianitas. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel hubieron clamado a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió un varón profeta a los hijos de Israel, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Yo os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. Y dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Mas no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentóse debajo del alcornoque que está en Ofra, el cual era de Joás Abisarita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para hacerlo esconder de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y díjole: Jehová es contigo, esforzado. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová es con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado? Diciendo: nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en Madianita. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Así que leemos entonces la escritura hasta allí. Les invito entonces a leer su rostro para que así oremos al Señor. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, alabado sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Gracias te damos, Señor Jesús, en este día, Señor Jesús, que nos ha concedido, Padre eterno, sabiendo, Señor, que tus misericordias son renovadas, Señor, cada mañana. Oh, bendito sea el nombre de nuestro Señor por esa gracia, Señor. Sabemos que es gracia infinita suya, Padre eterno, porque es el que nos sostiene en todas las cosas, Señor. Oh, Padre eterno, usted, Señor, como poderoso gigante, Padre Santo, que va delante de nosotros, Señor, guardándonos, ayudándonos en todo, Padre mío, sabiendo que y entendiendo que sin usted no somos nada, Padre mío. Oh, Dios de la gloria, te ayudo, te pido, Señor, en esta hora tu ayuda, Señor Jesús, que sea usted poniendo, Señor, esa palabra, Señor, en mis labios para hablarla con confianza, Señor Jesús, porque sabemos que hay un pueblo allí, Señor Jesús, invisible, Padre eterno, que está atento a su voz, Padre eterno. Oh, Señor, y por esa causa, Señor, por los elegidos, por su pueblo, Señor Jesús, y por aquellos que no le conocen, Padre eterno, estamos aquí, Señor Jesús, y usted nos ha concedido, Señor, llevar esta santa y bendita palabra, Padre mío. Oh, te ruego, Señor, tu bendición para cada uno de ellos, Señor, que tu Espíritu Santo sea redarguyendo los corazones, Padre Santo, que tu Espíritu Santo sea, Señor, dándole, Señor, revelación por tu palabra, Padre mío, a cada uno de ellos, Señor, los que no te conocen y los que te conocen, Padre eterno, que ellos sean edificados por ti. Aleluya. Oh, Señor Jesús, en esta hora, Señor, pongo, Señor, también cada necesidad, Señor, que estén en sus medios, Señor Jesús, que sea usted obrando, Señor, el querer como el hacer por su buena voluntad, Padre eterno, en cada uno de ellos, Señor Jesús, sabiendo que usted conoce todas las cosas, porque antes lo que antes nosotros pidamos, ya usted todo lo conoce, Padre mío, todo lo sabe. Por lo tanto, sabemos que cada uno de los que están allí, Señor, atento a su voz, Padre eterno, están esperando recibir algo, Señor Jesús, una palabra, Señor, que necesiten en sus corazones, Padre Santo. Por eso te pido tu ayuda en esta hora, que sea usted guiándonos a través de su Espíritu Santo, dirigiendo, Señor, tus labios, Señor. Cierra mis labios para que no sea una palabra torpe, que no te agrade, Padre mío, que no salga, Señor Jesús, sino que salga
la palabra edificante, palabras sazonadas con sal que den, Señor, gracia al oyente, porque te lo pido, sí, en el nombre santo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Vemos entonces, amados hermanos, lo que estamos aquí, entonces, hablando lo que es este tema, la grandeza de Dios, lo que es el Todopoderoso, sabiendo y entendiendo que el tema que estamos tocando hoy o continuando es sacando a Dios de la historia. Y si leemos allí en la palabra del Señor que sacando a Dios de la historia, ¿qué significa eso? Quizás puede decir, ¿cómo es eso? Bueno, es que hay hermanos o mucha gente, podemos decirlo así, creyentes, llamados creyentes, creyendo en un Dios del pasado, a un Dios histórico, el cual vemos en el mundo que la hay confusión completamente porque creen que el Dios que estaba allá ya no es Dios hoy, porque allá era un Dios histórico, un Dios ya del pasado, que ya las obras no se hacen igual como las que se hacían antes, porque antes la gente piensa que no, es que antes ese Dios se movía en medio del pueblo, era porque había más santidad, se movía en el pueblo porque había más ignorancia, había quizás la gente era más quietecita, no había tanto pecado. No, siempre había pecado en el mundo, amado hermano. Lo que pasa es que en este tiempo el cual estamos viviendo, el diablo ha desatado todas las huestes de maldad, todos los demonios que están en el infierno han salido para perturbar la paz en el mundo. No podemos decir que en el mundo, porque el mundo está con lo suyo. Ellos se amoldan a las cosas del mundo, pero el diablo viene es para los creyentes, para los verdaderos creyentes que están allí aferrados a una promesa del Señor, y entonces él viene a perturbarlos a ellos. Pero como dijimos la semana pasada, que el mundo está poblado de tres tipos de personas, tres tipos de gente, el cual eran los hijos de Noé cuando se pobló la tierra nuevamente, y que fue Can, Jafé y Sem. Allí entonces salieron esos tres tipos de personas, que es el incrédulo, el creyente que dice creer, pero cree a su manera, y el verdadero creyente que se queda con toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, allí vemos estos tres tipos de creyentes, pero que en el mundo hoy hay creyentes llamándose cristianos, pero dicen, no, yo creo a mi manera porque así es que yo la interpreto. Pero resulta que la palabra de Dios no tiene interpretación humana, porque esa la interpreta el Espíritu Santo. Pero el hombre se ha puesto a dar interpretación e ideas humanas, y allí entonces han pervertido la palabra de Dios, la han invalidado con sus ideas y tradiciones. Eso, así es lo que dijo el Señor allá a los fariseos cuando él estuvo aquí sobre la tierra. Así que no hay un Dios histórico, hay un Dios real y verdadero que está presente en el día de hoy. Por tanto, esos creyentes que creen de esa manera, o lo vemos nosotros personalmente, somos cristianos, creemos en Dios. Sí, pero vengan Dios allí, clavado en una cruz de pies y manos, lo vemos en un crucifijo, y allí se le arrodillan, allí los tocan, y ellos hacen su oración, su rezo allí, y allí entonces se van contentos porque le rezaron a una estatua, a un crucifijo allí. Pero déjeme decirle que Él no está allí, amados hermanos. Él no está allí colgado en un crucifijo. Él ha resucitado al tercer día de entre los muertos y está vivo y permanece para siempre en el día de hoy. Alabado sea el nombre del Señor. No es un Dios histórico, no es un Dios que está allí en un nicho, como lo tienen allí, en una urna de cristal, para así tenerlo allí en la exhibición. No, déjeme decirle que Él, aunque Él fue crucificado, aunque Él fue allí metido en un sepulcro, bajó hasta los infiernos a predicar y quitarle las llaves de la muerte y del infierno al diablo, Él resucitó el tercer día y Él está vivo en el día de hoy. Un Dios presente. No está, la tumba no lo pudo retener, el infierno no lo pudo retener, porque Él es Dios presente en el día de hoy. Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que a eso creyente es lo que estamos tratando de enfocarle este tema,
que no es un Dios histórico, no es un Dios del pasado, sino hay que sacarlo del pasado y traerlo al presente. Usted no puede engavetar a Dios, como dijimos la semana pasada. Usted no lo puede encerrar. No, usted se lo encierra usted mismo en su mente, en su propia creencia, en hacerlo un Dios del pasado, pero Él sigue estando presente. Él está atento a sus oídos y está sus ojos atalayando sobre todo el pueblo. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Así que no es el Dios de historia, no es el Dios del pasado, es el Dios del presente, el cual estamos presentando, y se llama Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero sabemos una gran verdad, amado hermano, que el verdadero creyente, él lo conoce y sabe quién es Dios, que no es un Dios de historia, que es un Dios del presente que está vivo hoy y permanece para siempre. Alabado sea el nombre del Señor Jesús, que cuando el verdadero creyente lo invoca, él sabe que va a responder. Cuando él habla y dice, Señor, necesito, él sabe que él está allí con esa seguridad que por fe él va a responder. No dice la Biblia que invócame en el día de tu angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Allí está ese Dios presente que estamos dándole a conocer en el día de hoy. Que no cree usted que él ya murió y se quedó allí en una tumba, que quedó allí pegado en un crucifijo. No, en un nicho. No, él está vivo en el día de hoy. Es el que queremos presentarle a ese Dios presente. Así que es un Dios visible cuando usted le invoca, cuando le invoca de veras. Es lo que dice la palabra. Invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Es la respuesta que Dios te da en esta hora. No sé qué problemas puedas tener en este día. ¿Qué necesitas de ese Dios poderoso? No pienses que no te va a responder o que no sé si me podrá. No tientes a Dios porque así vas a tentar a Dios. Sí, ¿será que me responde? ¿Será que lo hace? No, Él lo hace porque tiene el poder para hacerlo. Lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Jeremías claramente lo dice, Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y cosas grandes y ocultas te mostraré que tú no conoces. Sigue en Jeremías 33, allí 6, versículo 6 dice, y os enviaré medicina y os curaré y os revelaré abundancia de paz y de verdad. Así que Él está ahí presente para ese propósito que usted necesite en su vida. Si usted está enfermo, está en necesidad, solamente clame al Señor y Él se hará presente ¿con qué? Con su medicina. ¿Qué está saliendo aquí de esta predicación? La palabra, que es la medicina, que es el pan de Dios para su vida, para que lo sustente y usted le puede ser sanado a través de la palabra de Dios. Solamente tiene que oír, como dice allí en Hebreos que la leímos el Hebreos 2, que con más diligencia atendamos a la voz que hemos oído. Así que usted tiene que estar atento a la voz porque sale la palabra y usted la agarra, esa es mía, esa promesa es mía porque yo la necesito en mi vida y Dios entonces la va a honrar. No importa quién lo diga, amado hermano. Yo cito una escritura que es la profecía de Dios, porque este es el libro profético de Dios, la Biblia. Eso está vigente en el día de hoy. Solamente necesita a alguien que le crea para que pueda entonces recibir esa palabra, aceptarla y hacerla suya. Y así entonces Dios va a honrar esa palabra. No importa los pensamientos negativos que vengan, pero es que yo no puedo. Yo no sé si me responderá. Te va a responder porque Dios tiene que honrar su palabra. Dios tiene que hacer lo que tú estás pidiendo a través de una promesa que estás apropiando a través de la Escritura. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Así que no es un Dios de historia, no es un Dios del pasado, es un Dios real, el cual estamos presentando en esta tarde. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Así que Él me enviará, entonces, ¿qué dijimos? La medicina y te curará, te sanará. Su palabra es su medicina. A veces dura, amarga, porque eso es lo que dijo Pedro, aquel día cuando el Señor dijo, el que no coma mi carne y beba mi sangre,
no tiene parte en mí, o sea, no tiene vida eterna. Entonces, aquella gente empezaron a echarse atrás, volvieron atrás porque el Señor no les explicó esa parábola, no les dijo qué significaba eso. Ellos dijeron, no, quizás este es un caníbal, este quiere que comamos la sangre, las carnes y veamos sangre. No, dice que muchos de sus discípulos ya no andaban con él, volvieron atrás. Y ahora Pedro le dice al Señor, Señor, mira, se están yendo, la gente se están yendo. Y el Señor le dijo, bueno, ¿quieren decir ustedes también? Entonces, allí estaba entonces la incógnita para Pedro. Pedro reflexionando dijo, Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Alabado sea el nombre del Señor. ¿Ve? Entonces, allí estaba entonces que un hombre que sabía que el Dios que estaba presente allí, ese era el único que podía entonces ayudarlo en todas las cosas. Y ese es el que te quiere ayudar en el día de hoy, amado hermano, amigo que me escuchas en esta hora. Es el Dios todopoderoso, el Dios presente, el Dios que todo lo puede, que te puede ayudar en esta hora si tú tienes una necesidad y si te aferras a su promesa. Yo soy Jehová, tu sanador, yo soy el que sanó toda tu dolencia, yo soy Jehová, el proveedor. Así que Él está allí para entonces darse a conocer si tú lo invocas de veras, si tú sabes y asienta esas promesas en tu corazón y las recibes para ti. Y Dios entonces tiene que hacer cumplir esa palabra porque es el Dios presente, no un Dios futuro. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Así que vemos, amados hermanos, que Gedeón solo había entonces conocido a un Dios histórico, a un Dios que sus padres le habían contado, pero él no había tenido una experiencia con ese Dios. ¿Ve? Pero Dios conoce el corazón del hombre. Eso es lo más tremendo. Dios conoce tu corazón. Dios conoce tu necesidad. Dios conoce dónde estás ahora, qué estás haciendo y qué va a hacer de tu vida de aquí en adelante. Por eso Dios conocía entonces el deseo que había en Gedeón, el deseo que él había oído una historia de sus padres, le habían contado, y quizás se regocijaba con la historia que sus padres les contaban, de ese Dios maravilloso, de ese Dios todopoderoso, de ese Dios que hacía proeza y que hizo historias allá en el pasado, pero él no había tenido una experiencia con ese Dios. Y así, amados hermanos, es lo que necesita cada creyente que oye la palabra, pero no ha tenido una experiencia. Quizás se regocija, la palabra de Dios es buena, la Biblia dice la verdad, sí, pero tú has tenido la verdad en tu corazón, tú la has recibido la verdad en tu corazón, ¿sabe quién es la verdad? Aquí la verdad no la tiene ningún hombre, aquí la verdad no la tiene ninguna iglesia, no tiene el Papa, no tiene la verdad, lo tiene Jesucristo, el cual le dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, allí está entonces en la palabra eterna de Jesucristo, poniendo el fundamento que Él es la roca, es el Dios presente para el día de hoy. Así que Gedeón no lo había conocido, pero allí estaba entonces algo en su ser, que se movió en su corazón. Él sabía que sus padres habían hecho esa historia, pero había un gran problema en el pueblo, que ellos habían caído entonces en lo más bajo porque habían caído en las manos de sus enemigos, habían caído en las manos de los madianitas, en los orientales y en los amalecitas, tres reyes allí poderosos que estaban allí que devastando su tierra porque ellos no podían sembrar, ellos no podían cosechar su fruto porque ellos venían como arena de la mar, dicen los enemigos allí, y venían como langostas y arrasaban toda su siembra, sus frutos se los llevaban, aún no les dejaban ni bueyes, ni asnos, ni ovejas, porque todo se lo llevaban. Y podemos decir que la hambruna que pasaría el pueblo de Israel era fuerte, dura, porque todo se lo estaba llevando los ladrones de los madianitas, los orientales y los amalecitas. No tenían vida. ¿Pero por qué causa? Allí estaba el punto. ¿Qué causa es esa devastación que sufría este pueblo? Ese mal que está sufriendo ese pueblo por una causa, el cual fue, como dice allí, que viniendo el ángel de Jehová se
se sentó debajo del alcornoque que estaba en Ofra, el cual era de Joás, Abisarita. Y su hijo Gedeón estaba, ¿qué? Limpiando el trigo. Estaba allí sacudiendo el trigo para así hacerlo esconder de los madianitas, de los enemigos, haciéndose ellos cuevas y cavernas en los desiertos para allí ocultarlo, para que le quedaran los alimentos guardados allí y no se los comieran los enemigos. Por lo tanto, él estando allí limpiando el trigo, allí se le aparece nada más y nada menos el ángel de Jehová. Imagínense, Dios Todopoderoso, el ángel de Jehová, pero él no lo sabía. Era un personaje que se le había aparecido allí, una persona común y corriente quizás, un señor mayor, alguien allí presente. Pero vemos allí que como Dios, Él tiene el poder de todas las cosas, Él se viste de carne cuando Él quiere y Él hace como Él quiere. Entonces, Dios no tiene, entonces, nadie lo puede encerrar, nadie lo puede engavetar, nadie lo puede decir o meterlo por un tubo, decir, Dios hace esta cosa así, hace allí, hace la otra. No, Dios Él hace como Él quiere porque Él es soberano, Él es el Todopoderoso. Entonces, se le aparece allí un personaje, allí a Gedeón que está limpiando el trigo y le dice, Jehová es contigo, varón esforzado. Aleluya. Mira si usted cómo fue el saludo del Señor para Gedeón. Jehová es contigo, varón esforzado. Y esta tarde te puede decir, amados hermanos, amigos que me escuchan a esta hora, Señor Jesús es contigo. Oh hermana, el Señor Jesús es contigo. Solamente usted apropiese de esa palabra y diga amén, acentúela en su corazón y Dios estará con usted en este día. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Pero otros no ven cuando la palabra sale, ni siquiera dicen amén, ni siquiera la toman en su corazón. Entonces la promesa pasa despercibida porque ya cuando usted desprecia una bendición del Señor en su vida, entonces esa bendición se regresa al que la ha dado. Yo le digo a usted, amado hermano, Dios te bendiga, y usted no dice amén, entonces allí está entonces la palabra, regresa otra vez a mí. ¿Por qué? Porque usted la rechazó. Así que la palabra de Dios es clara. Cuando Él dice que Él envía su palabra y Él y hace la obra para el cual Él ha enviado. Él no regresa vacía a Él. Él va a hacer la obra para el cual la va a enviar. Así que las bendiciones cuando usted las rechaza, que usted, pues yo le digo Dios le bendiga, mi hermano, Dios te bendiga, mi hermana, y usted no le dice amén, no la acentúa, no la acepta, entonces usted ha rechazado entonces la bendición de Dios. Pero en esta tarde, amados hermanos, que el Señor Jesucristo le dé entendimiento, revelación a usted que no conoce la palabra y pueda asentarse con un amén esas palabras que están saliendo de mis labios, que no son mías, sino de el Señor. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Así que el ángel de Jehová allí parado junto a Gedeón, le dice entonces, Jehová es contigo, varón esforzado. Y allí entonces Gedeón le dice entonces allí al ángel, le responde. Dice, respondió Gedeón, dice, Señor mío, si Jehová es con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Era una gran pregunta para el Señor, porque Gedeón estaba esa incógnita. Él había conocido a un Dios de historia que sus padres se le habían contado, que le habían hecho esas maravillas que hizo el gran Jehová de los ejércitos, pero él no había tenido esa experiencia personal con el Señor Jesús, con el gran Jehová de los ejércitos. Y por lo tanto, allí dice, ¿y por qué si el gran Jehová está con nosotros, por qué nos ha sobrevenido todas estas cosas, o sea, todo este mal, todos estos ladrones encima nuestro, que tenemos que esconder el trigo y este y el otro? Entonces, allí el Señor le había mandado respuesta antes que ya apareciera allí a Gedeón, una respuesta clara y contundente a cada uno de ellos, pues del pueblo, porque el pueblo no solamente es Gedeón, sino estaba todo el pueblo clamando al Dios Todopoderoso que los librara de esos enemigos, que los librara de esos ladrones, porque estaban siendo devastados. Y Dios oyendo ese clamor, porque déjeme decirle, Dios oye el clamor de sus hijos, Dios está atento
al clamor y sus ojos atalayando a su pueblo. Por lo tanto, amados hermanos, amigo que me escuchas en esta hora, no piense que Dios quizás le ha tardado en responderle su oración, responderle su petición. No, Él a veces nos tarda un poquito que responda la oración por X causa, quizás para darnos una enseñanza, darnos una madurez, tener templanza allí en medio nuestro, pero Él va a responder y no lo va a desamparar, porque Él prometió y no nos dejará y no nos desamparará. Así que Dios está con usted, amado hermano, hermana que me escuchas en esta hora. Así que solamente Él quiere que le crean que no es un Dios de historia, un Dios del pasado, sino un Dios presente. Santo es su nombre. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Ahora estaba entonces la pregunta, si Jehová es con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Dijo Gedeón. Y el Señor le había respondido entonces que allá en versículo 7, capítulo 6, versículo 7, dice, cuando los hijos de Israel hubieron clamado a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió un varón profeta a los hijos de Israel. ¿Qué envió? Un ángel, un hombre de carne y hueso, pero era el ángel del Señor. ¿Para qué? Para darle entonces a conocer el por qué le había sobrevenido todo aquel mal en medio del pueblo. Entonces, envió entonces el ángel a un profeta para darle entonces a conocer el por qué le había venido aquel mal. Y dice, Jehová envió entonces un varón profeta a los hijos de Israel, el cual les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y saqué de la casa de servidumbre, yo os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. Y dije, yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, mas no habéis obedecido a mi voz. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. ¿Ve usted lo peligroso? ¿Ve usted lo que pasa cuando usted no oye a la voz de Dios, no presta atención a la voz de Dios? ¿Qué fue lo que dijo ayer entonces la palabra que leímos al principio, el cual Hebreos 2 dice que es necesario que atendamos con más diligencia a la voz, a las palabras que hemos oído, no sea que nos escurramos? ¿Ves? Entonces, allí estaba entonces, no atendieron a la voz del ángel, del profeta que Dios envió. Allí entonces ven entonces las consecuencias, el cual estaba pasando entonces este pueblo. Todos los enemigos allí estaban en contra de ellos y venían entonces a devastarle su tierra, a comerle su ganado y dejarlo entonces allí en la pobreza, porque estaban empobrecidos en gran manera y estaban entonces pasando hambre, pasando penurias por causa que no habían prestado entonces a la voz del Señor, no le han prestado atención y ya se había olvidado que era un Dios de presente, sino que era un Dios del pasado. Y allí entonces venían las consecuencias de él. Pero Gedeón allí entonces le dice, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? O sea, había entonces la pregunta para el Señor. Y allí vemos que Gedeón habla con el ángel y respondió, Señor mío, si Jehová es con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado? Allí entonces, que Dios hizo esto, que Dios hizo que nos sacó de Egipto y nos sacó con mano fuerte y nos ha desamparado aquí entonces en este lugar. Es lo que decía entonces Gedeón al Señor. Jesús. Gracias, leamos, Padre eterno. Entonces vemos que Dios, en su grande amor,
en su gran misericordia, tenía que dejar entonces presente lo que la respuesta o las preguntas que estaba haciendo Gedeón a él. ¿Por qué nos ha sobrevenido todo este mal? Si Dios nos ha contado de esas maravillas, esos prodigios, esos milagros que Dios hizo en el pasado, pero ¿dónde están sus maravillas? Era la incógnita que Gedeón tenía entre sí. Por lo tanto, ya vemos que el mal que le va sobrevenido a ellos era por su propia causa, porque habían desobedecido y habían dejado ya a un Dios presente y lo habían puesto en la historia, lo habían engavetado, ya no era Dios para ellos, ya no era ese todopoderoso, ese fuego encendido que los guiaba en el desierto, ya no era, sino que ya lo tenían como un Dios histórico y se olvidaron de la voz del Señor, se olvidaron de todo lo que Él había hecho por ellos y entonces Dios tuvo que entregarlo entonces en las manos de los enemigos. Por 7 años, imagínense, 7 años en pleno sufrimiento, pasando penuria por causa que no atendieron a la voz del ángel del Señor. No atendieron a los profetas que Dios le enviaba para decirle, vuelvan al Señor. Así que, amado hermano, en este tiempo que estamos viviendo, malo, cruel, que estamos viviendo en estos días, porque son días malos, y entonces vemos que las huestes de maldad, las huestes demoníacas, se han abalanzado sobre el pueblo de Dios en el día de hoy, pero sabemos que Él está con nosotros. Aleluya. Él está contigo, mi hermano. Él está contigo, mi hermano. Así que no puede haber temor porque Él está allí presente. No un Dios histórico como tienen algunos, sino un Dios presente. Así que cuando Dios se le presenta, entonces, cuando este pueblo clama y Dios llega, se le presenta a este varón esforzado, el cual fue Gedeón, él estaba limpiando el trigo y sus incógnitas allí fueron quitadas. ¿Por qué causa? Porque Dios sabía y entendía que su corazón estaba allí atento, su corazón quería una respuesta, su corazón quería algo que de Dios, una seguridad. Él no había tenido una experiencia con Dios, pero allí estaba ese Dios para darle esa experiencia. Y Dios, déjame decirle, amado hermano, hermana que me escuchas en esta hora, Dios necesita solamente a uno. ¿Para qué? Para hacerse presente y ser uno contigo. Dios necesita ese vaso, ese instrumento para él entonces hacer lo que él quiere hacer o la obra que quiere llevar a cabo para que usted entonces sea ese instrumento para su gloria. Así que viendo entonces el deseo de Gedeón, que él quería saber y tener esa incógnita en su mente, que dónde están sus maravillas, allí se le presentó el gran Jehová para darle entonces esa experiencia. Y allí entonces le dice el Señor, Gedeón le dice, bueno, si, ¿dónde están sus maravillas? Y nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y dice el versículo 14, y mirándole Jehová, mire, muy importante, ¿quién era? Una persona normal, común y corriente. Quizás para el mundo, es una persona, ese es un pobre hermano, es una hermana, es un evangélico. No, déjame decirte, Dios puede estar velado allí en ese cuerpo y tú no lo sabes. Puedes chocar con el mismo Dios y no te estás dando cuenta que es Dios hablándote. Entonces, estaba esta persona, este personaje que se le apareció a Gedeón y dice, y mirándole Jehová, o sea que era Dios mismo que estaba allí delante de Gedeón. Y mirándole Jehová, díjole, ve con esta tu fortaleza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. No te envío yo. ¿Ve? Allí está entonces la palabra del ángel de Jehová para Gedeón. Y allí entonces Gedeón entonces quizá empezó a despertar la realidad. Y allí le dice Gedeón, entonces le respondió Gedeón, Señor mío, ¿con qué tengo de salvar a Israel? Aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Y Jehová le dijo, porque yo seré contigo y herirás a los madianitas
como a un solo hombre. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesús. Ve usted entonces lo que Dios necesita. Dios no necesita multitud, amado hermano. Dios necesita a uno que se rinde en sus manos. Dios te necesita. Dios te está haciendo el llamado. Dios te dice solamente límpiate, prepárate, que yo voy a estar contigo. Yo seré contigo en ti hasta el fin del mundo. Así que no hay entonces que titubear, sino accionar. Dios es lo que desea entonces, un vaso rendido en sus manos, así como estaba Gedeón, con incógnita en su mente, pero allí estaba entonces resolviéndola, disipándola, todas sus dudas, porque él no iba el Señor no deja a nadie en esa incógnita, en esa duda de su mente. Dios te va a aclarar y te va a revelar abundante de palabra, abundante de paz en tu corazón, para que sepas que Él está contigo. Así que ese Dios real, ese Dios presente, no ha cambiado. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Así que su poder que usó allá para sacar ese pueblo de Israel, para destruir el mundo diluviano, ese mismo poder está en el día de hoy presente. Cuando sanó enfermos allá, levantó el leproso, hizo maravillas, prodigios grandes. Ese lo está haciendo en el día de hoy, porque su poder no ha disminuido, su poder no se ha agotado. Él tiene toda la gloria todavía completa en él. Alabado sea el nombre del Señor. Solamente espera que un vaso rendido, un vaso que le crea, y allí entonces Dios obrará, así como le dijo a Gedeón: tú salvarás a Israel como con un solo hombre. ¿Por qué? Porque yo seré contigo. No te envío yo, le dijo el Señor. Si es que el Señor te está haciendo un llamado, entonces el que se quiera rendir, vasos rendidos en sus manos, para entonces él poder usarlo, él poder trabajar con ellos y hacer las obras que él quiere llevar a cabo. No dijo el Señor Jesús: las obras que yo hago, vosotros también haréis, y mayores que estas haréis, porque yo voy al Padre. Entonces, allí está entonces las obras que Dios quiere llevar a cabo en este tiempo que estamos viviendo, a través de los vasos, de los instrumentos que quieren rendirse en sus manos. Él está llamando y diciendo: yo soy el Dios, el Todopoderoso. Yo soy el Dios presente, el gran yo soy. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Así que había algo entonces Gedeón, y él era el deseo era de ver a ese Dios en acción. Lo que sus padres le habían contado era una historia, pero ahora él había tenido entonces que una experiencia personal, porque se había encontrado entonces con ese gran Jehová cara a cara. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Y allí entonces estaba recibiendo que las instrucciones, le estaba dando entonces que las coordenadas para cómo iba a ser entonces para destruir aquellos enemigos que los habían devastado por 7 años. Y estaba entregando entonces la palabra para decirle: yo voy a estar contigo, nadie te va a hacerse frente, como le digo a José, todos los días de tu vida, porque así es el Todopoderoso. Así que esa experiencia que tuvo Gedeón después de ese encuentro, allí entonces fue ese hombre cambiado, ese ser que estaba que ya creía que era un Dios histórico, porque sus padres le han contado esas grandes historias. Ya él tenía ya la experiencia, las evidencias en sus manos, que había visto a Dios cara a cara. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Y eso, amados hermanos, que vemos allí en esa historia, ese relato de Gedeón allí, eso es lo que Dios quiere para su iglesia en el día de hoy. Que no vean a Dios como un Dios del pasado, sino que vean a un Dios del presente, a un Dios el día de hoy. Porque lo que dijimos, ya no está Dios en un crucifijo, ya no está un Dios allí metido en una urna de cristal. Él no quedó en la tumba, él resucitó, él se levantó al tercer día. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Vemos que el mismo apóstol Pablo, cuando dijo ya que
es necesario que atendamos con más diligencia a lo que hemos oído, no sé que nos deslicemos. Ese mismo, el apóstol Pablo, él pudo expresar claramente lo que el Dios Todopoderoso, como se le presentó a él, y tuvo esa experiencia, así como la tuvo Gedeón, que él veía a ese Dios en la ley, el gran Jehová, sí, el gran Jehová del ejército, pero lo veía en la ley. Y Dios, en su gran misericordia, porque eso es la misericordia de Dios que con el hombre, que se le ve, se le presenta, se le revela en su corazón y le muestra el camino. Y no lo deja entonces en esa confusión, el cual hay muchas vidas en el día de hoy. Y muchos creyentes, déjenme decirle, que están en confusión y no creen que ese Dios hoy puede hacer las obras que hizo en el día de ayer. No, lo va a hacer porque Él no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Entonces vemos que el apóstol Pablo, el mismo que dijo que es necesario que con más diligencia atendamos a la palabra, a la voz que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Entonces, él tuvo esa experiencia con ese Dios todopoderoso. Cuando iba camino a Damasco, se le presentó esa luz porque él iba persiguiendo a los creyentes. Él conocía la palabra, pero estaba pegado en la ley. No había visto la gracia, amado hermano. Y es lo que le falta a la iglesia el día de hoy. Despertar esa gran realidad y ver la gracia de Dios. Ver sus maravillas, ver su bondad para con el ser humano. Que si te perdonó, amados hermanos, si te perdonó toda la inmundicia, el cual arrastraste en toda tu vida en el mundo y ahora estás justificado delante de Dios, ¿cómo es posible que tú no quieras perdonar a tu hermano que te ha hecho algo, una te haga faltado? No, amado hermano, si usted no ha perdonado a su hermano o su hermana por una falta que le ha cometido, déjeme decirle que usted tampoco ha sido perdonado o no ha conocido lo que es el perdón de Dios, porque eso es lo que Dios nos lleva. Cuando nosotros somos perdonados, nosotros es fácil perdonar a nuestros hermanos, porque déjeme decirle que el perdón ha sido usted en su corazón, lo ha agarrado, lo ha atesorado y está agradecido de ese Dios presente, que no es un Dios que me salvó allá y ahora no me va a dejar en manos de los enemigos, como dijo Gedeón. No, Él está presente. Si ha venido alguna consecuencia, algo a tu vida, es porque Dios quiere probar algo, Dios quiere mostrarte algo. Entonces es cuestión de decirle, Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, muéstrame esto, lo que está aconteciendo. Preguntarle al Señor y Dios no te dejará en incógnita, sino que te responderá. Así que Pablo estaba huyendo, o persiguiendo a los creyentes, y él tuvo que tener entonces esa experiencia personal con ese Dios poderoso. Él había visto ese y leído en las cartas, en la Biblia, leído ese gran Jehová de los ejércitos y le servía de todo corazón, déjeme decirle, porque no era hipócrita el apóstol Pablo. El apóstol Pablo le servía de corazón como era fariseo de fariseos, un hombre estudioso, un hombre que le gustaba la ley, que le gustaba servirle al Señor. Él estaba haciendo lo correcto, pero sin revelación. No había tenido una experiencia así como no la había tenido Gedeón. Él tampoco había tenido una experiencia con ese Dios poderoso. Pero cuando se le presentó en el camino, aleluya, allí entonces vemos cuando ese Dios se hace presente, ese Dios, el del día de hoy, que no era un Dios del pasado, sino que se le tuvo que reflejar tal y como Él era. Esa luz que se le apareció a Israel, se le apareció a él y lo dejó cegado. Allí entonces fue cuando le salió en escama de sus ojos y se quedó ciego. Fue tirado entonces en el suelo allí. Y allí entonces él le dijo, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, le dijo, a quien tú persigues. Pablo estaba persiguiendo a los creyentes, no está persiguiendo a Jesús. Jesús había sido crucificado ya varios años atrás, pero allí estaba persiguiendo a Jesús en los creyentes, porque Él mora en los vasos que se le rinden a Él. Él mora entonces hombres y mujeres que han sido llenos del Espíritu Santo. Por eso tú persigues entonces
yo soy Jesús a quien tú persigues, fue lo que dijo Pablo. Y aquí entonces vemos que la experiencia que tuvo Pablo nadie se le podía quitar, porque él supo lo que había acontecido en su vida. Él supo que la misma luz que estaba ya en el pasado de ese gran Jehová, que él lo había visto por la historia, que lo había leído y lo servía a través de la historia, ya no era una historia para él, sino fue una realidad en su vida. Así como tuvo Gedeón, aleluya, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Así que vemos entonces que cuando le aparece esa luz, allí entonces, ahora le dice Pablo, ahora Señor, ¿qué quieres que haga? Cuando le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues, ¿qué quieres que haga? Allí estaba entonces, ¿qué? Ese vaso rendido, ese vaso a su disposición. Por eso vemos que el apóstol Pablo, cuando tiene un encuentro sus discípulos, con los hermanos, que eran los otros apóstoles, él le dice, ustedes conocieron al Señor en la carne, pero más yo lo he conocido en el poder de la resurrección. Yo lo he conocido tal y como Él es, porque a mí se me apareció en esa luz y sé quién es Él ya. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Ve, una experiencia que solamente Él la tuvo, una experiencia que solamente el creyente verdadero la va a tener con ese Dios todopoderoso y que ya no va a ver ya entonces ese Dios de historia, sino que lo va a ver como ese Dios que lo está acompañando de día en día, a cada momento, cada instante de su vida. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Y eso es lo que quiere Dios. Es lo que quiere Dios para su iglesia en el día de hoy. Que despierten a la realidad, que salten, que vean la gloria de Dios en medio del pueblo de Dios. Así que la iglesia tiene que levantarse, amado hermano. Tiene que sacar a Dios de la historia y traerlo al día presente. Ya basta, amado hermano, que de recrearse en la palabra de allá del pasado, en recrearse en lo que Dios hizo, en lo que Dios no hizo allá en el pasado, que hizo maravilla, que hizo prodigio, como dijo Gedeón, sino que veamos esas maravillas, veamos esos prodigios en el medio del pueblo, en el día de hoy que estamos viviendo, que Él prometió que iba a hacer las mismas obras, las mismas maravillas que estuvieron allá, Él las va a acontecer siguiendo haciéndolo en el día de hoy. Así que basta ya de recrearse en ese Dios del pasado. Por eso vemos, amado hermano, el apóstol Pablo, cuando él fundó la primera iglesia, el cual fue cuando después que tuvo la experiencia con ese Dios personal, ese Dios presente, que lo tomó a él como un instrumento de sus manos, porque eso es lo que necesita Dios. Dios necesita a uno para usarlo. Dios te necesita a ti, amado hermano. Dios te necesita a ti, amada hermana, para poder usarte si te rindes a Él. O sea, Él se dejó usar por el Señor y allí entonces fue el apóstol que fue enviado entonces para los gentiles, para nosotros, porque allí entonces lo tomó como en sus manos como instrumento y allí entonces le reveló grandes misterios, grandes cosas que aún dijo que yo no puedo expresar, no hay palabras para decirlo, porque fui, no sé, subí al tercer cielo, no sé si en el espíritu o fuera el cuerpo o en el cuerpo, no lo sé, pero Dios lo sabe, dijo él, y me mostró cosas que son difíciles de decir. O sea que no había palabra para expresar lo que Dios le mostró al apóstol Pablo como instrumento en sus manos. Así que el apóstol Pablo fue entonces el vaso que Dios usó, como ya la experiencia que ha tenido de ese Dios presente. El apóstol Pablo fue el que fundó entonces la iglesia de Éfeso. Y allí entonces esa iglesia de Éfeso estaba tan fundamentada, los creyentes en la palabra de Dios, que sabían quién era Dios, sabían que la experiencia que había tenido el apóstol Pablo y se la dijo a ellos, a todos los creyentes, y los enseñó tan perfecto el fundamento como apóstol y profeta que fue el apóstol Pablo, porque fue profeta, porque profetas son los videntes, y Dios le mostró todos esos misterios de visión y todas estas cosas. Allí entonces vemos que el apóstol Pablo fundó esa iglesia
y dijo, yo pongo el fundamento, yo como perito arquitecto pongo el fundamento. Otro vea cómo edifica encima. Así que él edificó esa iglesia en la palabra, tanto así a los creyentes que los creyentes allá en Éfeso, ellos decían probar a los que decían ser apóstoles y los conseguían mentirosos, no lo eran. Entonces vemos que había que el don de discernimiento operando perfectamente en cada uno de los creyentes que el apóstol Pablo había fundamentado. Y eso es lo que la iglesia tiene que tener en el día de hoy, porque esta última iglesia, en el día de hoy, Dios dijo que sería una iglesia efesiana, como la del principio. Pero pasó algo en esa iglesia de Éfeso. El apóstol Pablo la fundamentó bien, pero vemos que él dijo, después de mi partida se levantarán lobos rapaces que no perdonarán al ganado. Ahora, ¿qué pasó allí entonces? Entró el descuido, amado hermano. Entró la flojera. Entró que ya no querían ser como los primeros creyentes. Y allí entonces entró la frialdad. ¿Y perdieron qué? El primer amor, el cual Dios había puesto el fundamento a través del apóstol Pablo correctamente. Quiero leerles una de ese primer amor que había en la iglesia de Éfeso. Sí, voy a leerle aquí un escrito que está en la edad de la iglesia, las edades de las iglesias de Éfeso. Éfeso es la primera iglesia. Dice así, de ese fuego que originalmente había allí en la iglesia de Éfeso, ahora fue muriendo a causa del descuido del pueblo. Ya no eran los mismos. El deseo ferviente de honrar a Dios, la pasión de conocer la palabra, el lloro de penetrar en el espíritu, todo eso empezaba a decaer. Y en vez de aquella iglesia estar ardiendo con el fuego de Dios, se había enfriado. ¿Ve? Se había hecho un poco formal. ¿Ve? Entonces, eso es lo que estaba sucediendo allí con los efesianos. Estaban llegando a ser un poco formales en rendimiento completo a ese Dios todopoderoso. Ya entonces, ya lo ven entonces a un Dios ya del pasado y ya no lo vean un Dios del presente. Y entró entonces que la frialdad. Y es lo que Dios entonces está hoy llamando la atención para que entonces ese pueblo, esa iglesia del Dios viviente, sea entonces llevada a ese primer amor nuevamente y entrar al propósito real, que sepan que el Dios todopoderoso no es un Dios de historia, sino un Dios del presente. León tuvo su experiencia, usted tiene que tener su experiencia. Cada uno de los vasos que Dios ha de preparar para su gloria, entonces tiene que tener esa experiencia con el Dios todopoderoso. Y ya no será igual, déjeme decirle, cuando usted tenga esa experiencia como la tuvo Gedeón, como la tuvo el apóstol Pablo y como la tuvieron cada uno de esos santos de allá del pasado, sabiendo que esos fueron los que Dios usó como ángeles para traer palabra, pero ahora está una iglesia que Dios ha de preparar para hacer y mostrarle al mundo que Dios está presente. Así que, amados hermanos, amigos que me escuchas en esta hora, vea entonces a Dios en el medio que estamos viviendo. Dios está presente, Dios quiere darse a conocer, Dios quiere ser tu Padre Celestial. Así que, amado hermano, solamente usted haga lo suyo, dese a Dios, ríndase como un vaso en sus manos y Dios obrará en cada uno de ustedes. Que el Señor Jesucristo me les bendiga en esta hora. Así que oremos para terminar entonces este servicio. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Padre Eterno, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad nuevamente que nos concede, Señor, estar aquí, Señor, detrás de estos receptores, llevando tu santa y bendita palabra, Padre Eterno. Oh, este tema, Padre Santo, de ese Dios que el mundo lo ve, un Dios histórico, pero sabemos que es un Dios presente en el día de hoy, porque la experiencia, Padre Eterno, que tú has dejado, Señor Jesús, para que como
la instrucción en tu palabra, en cada uno de nosotros como hijos e hijas de Dios, y nos ha dado una evidencia que tú estás hoy, que vives y permaneces para siempre, Padre eterno, que no puede quitarla del corazón del hombre, de tus hijos, Padre eterno. Oh Dios eterno, Dios eterno, te ruego, Señor, por aquellos que no te conocen, te ruego por aquellos que están allí, Señor, claudicando entre dos pensamientos, que será o no será. Oh Dios de la gloria, disipa, Señor, toda duda de su corazón y revélate, Padre eterno, para que ellos vean que tú estás presente en el día de hoy. Dios Todopoderoso, haciendo, Señor, esas obras, esas maravillas, como lo hiciste en el pasado. Tu fuerza, tu poder no se ha agotado. Oh Dios de la gloria, revélatele a cada uno de ellos en el nombre del Señor Jesucristo. Y te ruego, Señor, por cada una de las vidas, Señor, los que están clamando, Señor, por necesidades, Señor Jesús, sabiendo, Señor Jesús, que hay tantas enfermedades, tantas necesidades, Padre eterno, pero tú las conoces todas, Señor Jesús. Oh, te ruego, Señor, que te llegues a cada uno de ellos, Señor Jesús, conforme a tu voluntad, Señor, y obra en cada uno una de esas maravillas para que ellos puedan dar testimonio que tú estás presente, que ellos puedan atesorar esa palabra en sus corazones y así sea una realidad. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo en esta hora. Amén y amén. Gloria a Dios. Hemos llegado al final y les damos entonces el saludo a cada uno de ustedes y que el Señor les ayude y les bendiga grandemente. Dios me les bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.